Bien, iniciamos la clase del día martes 7 de abril. Iniciamos ya el mes. Vamos a continuar con la última parte de la unidad número uno, lo que tenía que ver, voy a volver un poquito para atrás, que teníamos había desarrollado, habíamos pensado, habíamos planteado el tema de sujetos y de personas, ¿no? Les voy a compartir el Power. Si hay alguna duda, alguna inquietud, me paran y conversamos sobre ello, por favor. Me dicen si se ve. Sí se ve, profe. Se ve. Genial. Sí, Piki. Sí, Piki. Tienes la mano levantada. No. Bien. Bueno, cuando pensemos, no sé si se me escucha bien, estoy con dificultad, así que vamos a tratar de llevarla como pueda. Se escucha bien, profe. Bueno, genial. Gracias, Mayra. En esto de pensar las personas, a ver si... nosotros en el derecho clasificamos de estas dos maneras a las personas, personas física, humana, y a las personas jurídicas. Nosotros como personas humanas, personas físicas, adquirimos la calidad o la condición de persona cuando nacemos, pero quizás podemos plantearlo un poco antes, desde la concepción, dice también el Código Civil. Eh, el código anterior de Vélez Sarsfield también planteaba esto de que una vez que está concebido, los gametos masculinos y femeninos, el espermatozoide con el óvulo de la mujer, ya se adquiere la calidad o la de persona, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, uno en ese proceso, en ese primer momento, ya empieza a tener derechos. Pero ¿qué pasa si esa persona que estaba en el vientre nace muerta? Ahí deja de tener ese derecho. Eh, ¿Qué pasa si nace y respira por 2 minutos o por segundo? La norma, la norma considera que esa persona ha nacido y puede haber adquirido derechos. Por ejemplo, el derecho sucesorio, ¿no? Poder adquirir la propiedad de una cosa o la capacidad para que esa cosa esté a nombre de esa persona que recién quizás haya nacido. Pero si nace muerta, ese derecho no lo adquiere. A lo que voy es con esto es poder entender que la persona física, nosotros, persona humana, nacemos o cuando somos concebidos ya tenemos un derecho, ¿no? Y estamos protegidos por la normativa. Perdón que voy a admitir 2 estudiantes. Doctor, discúlpeme, pero no se entiende bien el concepto, ¿no? Me hice una mezcla ahí. Pues yo te dice que partiendo del código de Vélez Sarsfield, ¿no es El código cierto? del... Sí, Bueno, de ahí era con la concepción, ¿no es cierto? Se adquiría ya se reconoce, perdón, la persona, ¿no es cierto? La sí, condición de persona. sí. ¿Y qué pasa si esa persona, bueno, fallece de ahí a los minutos? Bueno, se produce el fallecimiento de la persona, ya perdería esa condición de persona, no, ya fue reconocida, ¿no es cierto? Ya directamente si murió como persona. En el caso,
Aquí estoy de vuelta. No sé por qué motivo se corta esto. Sigue grabando. ¿Me escuchan ahí? Vuelvo al Power. Sí, profe, ahora sí se le escucha, hace rato estaba cortado. Eh, con respecto a lo que plantea José y con respecto al ejemplo que estaba dando, eh, si la persona nace con vida, aunque sea dos minutos, ya adquirió la calidad de persona y adquirió derechos. Pero si no llega a salir del vientre materno y, eh, y, y nace muerta, ese momento no adquirió ese derecho. Profe, buenas tardes, disculpe, ¿puedo dar una opinión? Sí, medio Claro, confuso yo, profe, porque... sí, Gabriela. Profe, Graciela. bien, profe, yo soy identificadora del recién nacido en el hospital materno y Bien. con respecto al tema que estamos hablando, Ujú. es como usted dice que apenas en el momento que nace el bebé, así sea un segundo o esa persona, ese ser humano nace así sea un segundo, ya adquiere todos sus derechos. En este caso, Así es. cuidamos la identidad. Y en el caso que sea un FM, o sea, un feto muerto que ha fallecido en la panza y sea mayor de Ajá. 500 gramos, también tienes derecho a un certificado de defunción y a hacer todo un trámite como una persona normal, digamos. Bien. No, pero no se entiende porque está... Recién dijiste que es persona, si nace, ¿no es cierto? Sería, sí, expulsado. Yo entiendo que si es expulsado bueno, del cuerpo de la mujer expulsado es personas. Si ¿Qué es lo no, qué es lo que no no. entendemos? Claro, no, lo que yo no entiendo nada más era la parte donde usted había dicho, doctor, eh, que nace la persona, desde la concepción se reconoce la calidad de persona, ¿sí? La condición, partimos de ahí. Está condicionado, Claro, digo, está condicionado al hecho del nacimiento. Adquiere derechos, pero esos derechos están condicionados al hecho que salga del vientre materno y como bien refiere Graciela y mucho valor al aporte que hace es, bueno, si esa personita respiró por 5 segundos, adquirió la calidad, se perfeccionó esa situación y esa personita adquirió derechos. En En este el caso caso, el derecho a la identidad. del derecho a la identidad. Perfecto. por eso lo que no se entendía, doctor, era si es persona o no. A eso, estamos hablando de la calidades, ¿sí? Si es persona, falleció, entonces no salió del vientre de la mujer, murió a los 2 minutos, a los 2 segundos. ¿Es persona? No, deja de ser persona. Para el derecho ¿Se sí. entiende? Mira lo que dice el Código Civil, perdón, Sí, José, si esa persona dentro del vientre, o sea, cuando dio a luz ya estaba muerto, esa persona directamente nunca existió. Se considera, si lo dice el Código Civil y Comercio. No dice si no es persona, si es persona o no es persona, simplemente que no existió esa persona. Ah, que no existió. En No, realidad, cuando había pesa más escuchado, de 500 gramos ya es una persona y ya se lo considera. Lo que pasa es bien. que el derecho, para el punto del derecho, por más que haya pesado, si pesa 500 gramos, creo que es a los fines simplemente administrativos para emitir un certificado de defunción y registrarlo como nacido o muerto, pero a los fines Y del derecho, ahí es donde adquiere el derecho a la identidad. claro, pero no es considerado para los otros efectos civiles que adquirió personalidad jurídica, o sea, no hereda, no va a transmitir derechos, las demás cuestiones, es más por una cuestión, creo, administrativa.
Ah, claro, en ese sentido sí es así como decís, pero como el señor estaba hablando sobre si nace, si no nace, o si había nacido o algo así, me refería a eso, digamos, pero a lo demás sí es como vos decís. Bueno, gracias por los aportes. Vamos a Y, volver al tema. Sí, Marco. no, y una última cosa que quería decir es que el código viejo, el de Vélez, decía que el comienzo de la existencia humana empieza con la concepción en el seno materno. Ahora en el código actual no dice seno materno, porque tranquilamente puede ser un hombre o una mujer que se haya cambiado de género y sea masculino y esté embarazada. Por eso ya no dicen el seno materno. Gracias, Marco, por el aporte. Digo, en esto es a lo que voy es cuando uno quiere la calidad de persona. Digo, en este mismo ejemplo y el aporte de todos ustedes, y ante la duda también de José planteada, se dieron circunstancias que esto se da todo el tiempo, ¿no? Desde lo que refiere la compañera Graciela, de que si la persona, esa personita nació muerta y pesa tanto, entregan un certificado de defunción, ¿no? Pero es un trámite administrativo, al fin. Con respecto a lo que refiere Marcos recién, de, bueno, sí, el código de Vélez Sarsfield decía en el seno materno, hoy puede haber una inseminación in vitro y esa persona ser gestada en un laboratorio y después también este cambio de identidad o de percepciones que también las personas se sienten, también pueden modificar estos pequeños detalles o detalles, grandes detalles, que esto se da en la realidad. No digo, son ejemplos y situaciones que pasan y que quienes ya están en el ámbito de trabajo, el caso de Graciela, lo ven continuamente y es donde también el aporte a lo que decíamos en un principio, por qué los grupos se deben conformar a veces con esta diversidad de experiencias, porque es lo que suma el conocimiento. Nosotros hoy estamos construyendo un conocimiento a partir del aporte de la teoría que traemos, que exponemos, y desde el conocimiento de cada uno de los docentes que también, o haciendo la experiencia docente, de Marco, Lore, Mayra también, digo, aportamos, ¿no? Y de ustedes que están cursando, también aportan, y estamos construyendo esto. En la parte teórica y en la parte legal, como bien decía Lore, bueno, para los efectos legales, el caso de ejemplo, digamos, un juicio sucesorio y que esa persona haya nacido con vida, adquiere la calidad de sucesor. Si bien está muerta, los representantes de esa personita pueden adquirir esos derechos sobre alguna cosa. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Me voy para el otro extremo. Como bien dice acá, la proyección, sociedades, ONG, fundaciones, sociedades anónimas, ASRL, son personas jurídicas. Estas personas son creadas por una norma, por una ley, son creadas y adquieren esta calidad de persona recién cuando son conformadas, con un estatuto, con una reglamentación. Previo a eso, está en el aire. Y acá también, en relación a la responsabilidad de estas personas, se separa. Una cosa es la sociedad anónima, la SRL, la fundación y los sujetos que la integran. Dentro de eso también se puede dar una variedad de situaciones que hay un grado de responsabilidad. Si se produce una estafa, si se produce algún tipo de delito, bueno, hay que ver ahí. También es una situación que se puede dar
en el caso de personas jurídicas. Digo, esto es para poder, y ustedes preguntarán, ¿y para qué me sirve? En salud, esto, ¿no? Puede surgir la pregunta. Bueno, la idea es poder identificar en la sociedad en la cual nosotros somos parte, ¿no? Cómo denominamos y dónde comienzan los derechos de una persona, en el caso de la persona por nacer y en el caso de una persona jurídica. Digo, estamos haciendo, si vale, una introducción al derecho muy general, ¿no? Con aspectos muy generales también. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Si hay dudas, vuelvo con esto. Gracias por la consulta, José, digamos, es válido y aporta a seguir pensando. Capacidad y discapacidad. Yo soy un discapacitado, ¿no? Tengo una discapacidad en este momento. Esta discapacidad de no estar bien en este momento para hablar es una discapacidad temporal. Tener mis lentes, que si me los saco no veo nada, es una discapacidad ya y que seguramente lo voy a llevar hasta que o bien me opere o ya me muera, ¿no? Pero falta un montón. A lo que voy es, pensamos la capacidad y la discapacidad, también debemos pensarnos en las circunstancias de las personas. Tenemos un modelo, como bien dice acá, antiguo, quizás el hegemónico, un modelo médico, ¿no? Que plantea que la persona era la que debe curarse, al discapacitado es el que debe aislarse o el que debe ocultarse. En algún momento era eso. Hoy se quiere o se pretende, digamos, un cambio de paradigma en esto, un modelo actual, un modelo social, que es ver la discapacidad en esto que yo le estoy refiriendo, para yo saber cuál es mi límite y para no discriminar, que se da un hecho en eso. Hay limitaciones, tanto sociales como individuales. Aquí, igual que cuando veamos los sujetos en situación de vulnerabilidad, la norma, a partir de las convenciones hablamos de derecho internacional, viene a ampliar y a proteger y a reconocer a los sujetos con derechos. Así como vamos a hablar de los niños, niñas y adolescentes, también vamos a hablar de discapacitados. Y hay que hablar de discapacitados y no de capacidades diferentes o de alguna otra denominación como se decía antes. Hablamos de discapacitados. ¿Estamos? Acá, pensando en esto, lo que se busca con la normativa es que las personas con discapacidad o discapacitados, lo que el entorno les colabora son apoyos que facilitan la toma de decisión, pero no interfieren o no deberían de interferir en la voluntad de la persona que las toma, que dice. Hay situaciones excepcionales, en el caso de discapacidad, que es cuando se nombran curadores. Perdón, voy a silenciar el compañero. Donde se nombran curadores. A mí me tocó hacer un planteo judicial en relación a nombrar un curador a una persona que estaba realmente discapacitada, estaba ya internada en un geriátrico y no se podía valer por sus medios.
Es una situación muy excepcional, donde un familiar tomó la representación de esta persona para decidir en todas las cuestiones. Es un proceso judicial, se tiene que hacer un juicio para llegar a esto, para que un familiar o una persona allegada, ¿no?, tome las riendas, si se quiere, y valga el término, en relación a esta persona que, o en este caso que les comento, no podía valerse por sus medios y ya estaba internado. Como dice acá, el foco en la capacidad no es la incapacidad, no lo que se busca tener. Para hablar de capacidad, tenemos que desarrollar o pensar la incapacidad de las personas. Y pensar en esto de la legislación, cómo va, por un lado, a cuidar o proteger en el sentido de considerarlos personas sujetos de derecho, no personas, como bien decía esto, de estar aislada, de ser un objeto aislado, al que hay que curar con una mirada muy médica o hegemónica de la medicina, ¿no? En el ámbito, pensemos, no, en el ámbito de la educación para la salud, cuando nos encontramos quizás con apoyos a personas con discapacidad o la carrera esta de acompañante terapéutico, que también está relacionado, cómo vamos a trabajar con estas personas. Si de repente me voy a adelantar un poco, pensar en el sistema de acompañamiento, ¿no? Estoy pensando en la unidad número 5, si no mal recuerdo, con las consejerías. Si bien cuando hablemos de consejería vamos a hablar en relación a la IVE, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo, también se pueden dar otro tipo de situaciones o actividad en un centro asistencial de acompañar a personas con discapacidad. ¿Cómo hacemos ese acompañamiento? ¿Y cómo reconocemos esa situación? Vuelvo. Primero me tengo que mirar en mi situación para también poder colaborar a otros en el momento en que se preste esa situación. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Mayra, ¿querés hacer algún aporte en relación a esto que trabajaste? No, quería, por ejemplo, también decir que hay que trabajar mucho en la perspectiva y en el paradigma que tiene uno como profesional y hacer hincapié de que no hay como incapacidad de derecho. Entonces, por ahí en las consejerías puede llegar a ocurrir de que tengamos consultas, inquietudes de personas con discapacidad y tener en cuenta esto de que no hay incapaces de derecho, todos tenemos el mismo derecho al acceso a la información de la misma forma. Obviamente que hay que, siempre nosotros en lo que trabajamos buscamos mucho en adaptar la información, pero eso no quiere decir que voy a disminuir esa información, que voy a quitar información, o que no voy a dar cierta información porque son temas inapropiados. ¿Por qué serían inapropiados? Entonces, eso también es revisar y que no es solamente que abarca una sola área, nosotros estamos de lleno en nuestro trabajo a trabajar con personas con discapacidad. En el centro que nosotros trabajamos, por ejemplo, nos decían que la persona que más se encargaba de hacer esto, esta consejería, atender estas dudas, era la psicóloga. Los diferentes profesionales que consultamos, todos como que mandaban el paquete ese exclusivamente a la psicóloga, y ella decía, no doy abasto, en el sentido de que ya no tengo apoyo de mis compañeros profesionales, y es también
trabajar desde lo que les mencioné hace rato, ver la perspectiva en la que me posiciono para poder decodificar esa información y hacer accesible a todo aquel que la necesite y porque tiene derecho a acceder a ella. Gracias, Mayra. Con esto también me das un poco de pensar o repensar lo que comentás, y parte de la experiencia es, ustedes van a tener elementos para acompañar. También tienen elementos y se vienen formando para esto, para también no decir, che, es solo el psicólogo el que tiene que hacer esto. No, yo estoy formado, me estoy formando, y después se puede hacer una especialización o algo en particular, una orientación en alguna rama de la carrera, que también puedan encontrar un espacio de cómo trabajar o dónde trabajar con un elemento más. Entonces, no es esto de, seguramente la psicóloga en ese lugar estaba abarrotada porque todo caía en ese lugar, sino también pensarse ustedes en el rol que van a tener una vez recibido y recibidas, qué puedo hacer, dónde puedo sumar y cómo puedo trabajar. Digo, las situaciones se van dando. Bueno, ¿qué elementos, herramientas tengo para poder hacerlo? Y si no las tengo, me tengo que formar en eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de ustedes en ese lugar, en el que fuere? A modo de cierre de esta primera parte, sujetos, las personas, somos todos nosotros, los derechos objetivos, subjetivos, la fuente del derecho, la justicia. Si se quiere esto en un orden, súper síntesis, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Estamos hasta acá? Sí. Doctor, yo le quería aportar algo también, Sí, que José. muchas veces lo que escuché de Mayra, de la compañera, el tema de incapacidad nadie es incapaz de derecho, porque me tocó, también así, siempre me toca, bueno, en mi trabajo, ver situaciones también que la persona, no sé si está mal dicho, no son incapaces de hecho, ¿no es cierto? Porque tienen un curador, una curatela, pero eso no implica que algunas veces no está el curador y los chicos quieren hacer valer ella su derecho, y como que el Estado mismo, a través de sus funcionarios públicos, digo, a través de sus empleados, como que avasallan o atropellan los derechos de estas minorías, entonces de las personas que están con alguna discapacidad, digo, y bueno, como que no tiene voz ni voto, así hablando en criollo. Sí, sí. Como que fueran incapaz total. Yo digo, tiene una capacidad disminuida, ¿no es cierto? Pero me expreso mal, no sé. José, ¿dónde trabajas? Bueno, trabajé en el Arroz Llave, en el centro de rehabilitación para adictos a las drogas. Ajá. Y bueno, trabajé 15 años ahí. Bueno, ahora trabajo en la Defensoría del Pueblo. También me toca atender a personas que vienen con estas problemáticas y bueno, por eso también toca José, el... ¿y vos ya sos profesional en algún No, área? no soy administrativo. Administrativo. Ajá. Bueno, digo, es válida también la experiencia que aportás, digamos. En toda institución tiene vicios. No es que todo es blanco y negro. Así como, ejemplo, digo, ¿cuántas instituciones, Mayra, recorrieron el año pasado para hacer el trabajo? Y no digo que sea un vicio que no las reciban, sino que tienen su rollo. ¿De dónde sos? ¿Quién sos? ¿A qué venís? ¿Por qué venís? Inquietudes que pueden ser también que surgen en el momento y una institución quizás no quiera ser controlada, ¿no? Eso también da miedos. Pero bueno, esto también es un recorrido que uno va haciendo
la experiencia de José de 15 años en un espacio donde hay consumos problemáticos y donde hay una situación particular, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos ahí? El Estado, con sus vicios, con sus elementos, con su carencia, con su ausencia, también hace algo. Quisiéramos que haga muchas más cosas, ¿no? También con eso nos vamos a encontrar. El ideal de justicia que si yo les planteo a Lore, a Marco, cuando arrancaron a estudiar Derecho, y con lo que hoy nos encontramos en la vida diaria, es diferente. Es diferente. Uno apela a resguardar y a cuidar derechos en el rol de abogado y de defender derechos. Y a veces eso no se da. Y uno sigue, y no se da. Pero no baja los brazos y no deja de apelar a la justicia en este sentido como rol de abogado, ¿no? Digo, el ideal cuando uno arranca está allá arriba y la realidad después pasa otras cosas. Pasaron cosas, ¿no? En el dicho. ¿Estamos? A ver, no se ve nada. Ahí, me dicen, ahí se ve, ¿no? Cuando allá arrancamos a hablar de las normas jurídicas en general, para cada situación íbamos a pensar el lenguaje, ¿no? En la estructura del lenguaje, en cómo quizás palabras que ordenan, palabras que describen, vamos a pensar en cómo se expresa la norma. El uso descriptivo dice, describe la realidad, se puede verificar, verdadero o falso. El uso prescriptivo dirige la conducta, no es verdadero ni falso, es válido o inválido, busca las consecuencias en el mundo real. Describo, los PDFs de las clases son aburridas, son largas. Prescriptivo, alto, una orden policial, deme el documento, deme los papeles del auto. Emitir en esto es en cómo se conforma la letra de la norma, con qué intención y qué efectos quiere dejar. ¿Estamos? Digo, ¿cómo nos vamos ubicando en relación al lenguaje? Prohibir, ordenar, permitir, todo esto está constituido, contiene el lenguaje normativo. Prohibir, está prohibido ser legislador, ejemplo, y ministro a la vez. No se puede, es incompatible. Ordenar, obligar, es obligatorio presentar la declaración jurada. Permitir, está permitido formar una asociación civil. Puedo hacer todo lo que me permite la ley, no algo fuera de la norma. La norma jurídica explícita lo que debemos, no debemos o podemos hacer de manera explícita. El que matare a otro tendrá de 8 a 25 años, no sé si es así los tiempos, de prisión. Prescribe, te ordena. Si cruzas el semáforo en rojo,
Bueno, va a haber una multa. Prescribe, ordena. Y aquí planteamos el problema de la validez. ¿Cuándo existe una norma? Recuerden que hablamos de la norma jurídica en un tiempo y en un espacio. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tiempo? Porque nos determinaba la vigencia y esto nos determina la validez. ¿Por qué usamos cinturón de seguridad? Porque seguro, dice el código, ¿no? Porque está escrito en la ley. Porque si no, no lo uso, me multan. Porque si no lo uso, me multan. La razón es el por qué uso. La norma, la razón jurídica, que le da validez es porque está escrito. Y está en un código. Y lo real es que me pueden multar o si tengo un accidente y no tengo el cinturón puesto, bueno, quizás el riesgo es mayor. Preguntar por la existencia de una norma es preguntar por su validez. ¿Cuándo una norma es válida? Pregunto. En función de lo que están viendo. ¿Cuándo una norma es válida? Cuando tiene razón jurídica. Cuando tiene una razón jurídica. ¿Pero qué es lo que le da la razón jurídica? Y la coacción, o sea, que tenga fuerza obligatoria. Sí, la vigencia. La vigencia, sí. Pero ¿qué es lo que le da razón jurídica y validez? Que sea impuesta por el Estado. Exacto, por el poder del Estado. Cuando está establecida, a ver qué dice acá la compañera. Bien, José. Dice, cuando está establecida por la resolución, decreto o ley, sea por un órgano competente. Exacto, muy bien, Pamela y Cristian. Digo, son elementos o son características que si uno está atento, la saca el momento porque primero que está acá puesta, pero también venimos tratando de vincular con lo anterior, ¿no? ¿Cuál es el único poder que dicta las normas? El poder legislativo. Legislativo. ¿Y el Ejecutivo puede dictar normas? No, los reglamenta, digo. Puede dictar normas por decreto de necesidad y urgencia, pero necesita luego ser ratificada por el Poder Legislativo. Sí, Nerea, cuando está bien, cuando está bien creada es porque también respetaron en el proceso de formación de la norma. ¿Estamos hasta acá? Tres lentes sobre la validez. En esto es tres conceptos quizás históricos, teóricos, de cómo pensamos la validez de la norma. Aristóteles y las costumbres dice la validez deriva de la obediencia y el tiempo. Cuando desarrollamos las fuentes del derecho, una de las fuentes del derecho era la costumbre. Y se tenían que dar dos elementos ahí. Un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El subjetivo es yo estar convencido que lo que estoy haciendo está bien hecho. Y el objetivo es que el transcurso del tiempo haya pasado y yo haya hecho esto y no hubo objeción. La ley no tiene ninguna otra fuerza más que hacerse obedecer. Costumbre. Realismo jurídico. La validez es inseparable de la coacción estatal, es lo que recién decía José. Bueno, es el Estado el que coacciona
el que limita, ¿no? Por medio de la norma. Vienen de la mano. Los contratos son válidos porque el Estado castiga al incumplimiento. Bueno, primero, los contratos son válidos para las partes. Es ley para las partes. Y si alguna de las dos no incumple, recién ahí interviene el Estado. Y por último, la teoría de Hank-Kelsen. La norma es válida si emana de una autoridad legítima. Para Hank-Kelsen la norma era sola norma, no había otros elementos. Si nosotros desarrolláramos la teoría tridimensional del derecho, no sé si la vimos acá, o lo planteé en otra materia, habla de normas, hechos y valores. Eso no entraría con Kelsen. Kelsen dice la norma es solo norma, el resto, la sociología, la política, lo que fuera, son vicios, acá no entran. Pero la norma tiene que estar emanada por autoridad competente. La autoridad competente, el poder legislativo, y que tiene autoridad legitimada. ¿Cómo se legitima el poder legislativo? Porque son los representantes, los que ocupan. Bien, José. Son los diputados y senadores que están legitimados a partir del voto, ¿no? Es la autoridad legítima. Y dice, un impuesto es válido si el Congreso lo crea. Si lo crea el presidente, ¿es válido? Sí, es válido. Puede tener un valor siempre que esté luego ratificado por el Poder Legislativo. Pero bueno, digo, también podemos entrar en otro ámbito del cual pueden mencionar, pero no vamos a ir, es qué Cámara de Diputados, de Senadores tienen, puede ser Cámara originaria y sobre qué facultades tiene cada una de ellas para dictar una norma. Es otro tema, derecho constitucional, al cual no vamos a entrar. Porque Bueno, doctor, lo que usted dice, autoridad de la pirámide de Kelsen, digo, la norma es válida si emana de una autoridad legitimada. Lo legitimado, ¿usted lo interpreta como legal o como verdadero? O sea, disculpe. Lo legitimado es por quién tiene el poder para hacerlo. O sea, vendría a ser lo legal, ¿no es cierto? No lo verdadero. Opuesto. La norma, a ver, ¿quién es el poder que dicta la norma? El poder legislativo. Esos son los que están legitimados, ¿no? La autoridad legitimada para dictar esta norma. ¿Se entendió? Sí. ¿Querés agregar algo, Lore? Te veo ahí, no sé. No, es que, claro, la autoridad legitimada sería el órgano competente, ¿no es cierto? El órgano que tiene competencia para dictar la norma. Así es. Gracias, Lore. Estamos hasta acá. Y acá vamos a entrar en esto de validez y vigencia. La validez es la existencia real, la vigencia es la eficacia real. Una norma puede ser válida, pero no castigue. Puede estar vigente también y no castiga. Pertenencia al sistema creada por el órgano correcto mediante el procedimiento correcto. Validez. Una norma que va a regular a partir de hoy el uso de celulares en el aula. El órgano que la dicta, el poder legislativo,
y establece que a partir de mañana no se pueden utilizar los celulares en el aula. Está vigente mañana. Sí, va a empezar a ser vigente. ¿Puede esto suceder y que los estudiantes no cumplan? Sí, puede pasar. Puede pasar. ¿Va a perder validez? No, no pierde validez porque emana de la autoridad. Vigencia, Exacto. sí. ¿Y vigencia? Sí, va a perder porque acá lo que dice el concepto, si nadie la cumple, no tiene vigencia. Pero no significa que no sea válida, ¿no? Claro, válida es. Válida es. Vigente ya es lo discutible, si no la cumple o no. Ahí sí cumple o no cumple, ¿no? Entonces una norma puede ser válida, existir, aunque carezca de vigencia, nadie la cumple. Esto sucede. ¿Quién de acá fuma? Y si van a un boliche, dentro del boliche fuman. Yo hace un tiempo que ya no salgo, así que no tengo idea. Hay espacios que han determinado para los fumadores. Pero de Sí, repente, espacios, profe, pero nadie los cumple, o sea, ahí adentro están fumando. En espacios cerradísimos, no cerrados, cerradísimos. digo, tenemos una norma, ¿no? Que dice que en los espacios cerrados, públicos y cerrados no se debe fumar. La norma es válida. Pero, ¿qué pasa en la realidad? ¿No? Dejó de cumplirse, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Profe, o también puede suceder, por ejemplo, Bien. con un caso reciente del tema de que se sancionó la ley de baja de edad de imputabilidad y con este hecho que conocemos todos del chico que entró al colegio con un arma, si bien está sancionada y es válida la norma, todavía no entró en vigencia porque la misma norma prevé que se reglamente en 180 días. Entonces por ahí todos piden que se aplique la nueva ley, pero no se puede aplicar porque en realidad todavía no está vigente. Gracias, Lore. Digo, ahí podemos entrar en lo que es la técnica legislativa, ¿no? Tenemos normas en la Constitución Nacional y, por ejemplo, en la norma, en lo que trae Lore, normas operativas y normas programáticas. La norma operativa es lo que dice, de esta manera se aplica, ¡pum!, y produce efecto. Y la norma programática es la que dice, de acá se tiene que reglamentar o de acá a tanto va a empezar a ser operativa o necesita tal cosa para empezar a producir efecto. Digo, también ahí hay otro elemento más, ¿no? De la norma que está en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional tenemos normas que son operativas y normas que son programáticas. Pero bueno, ya es mucho rollo entrar en ese otro elemento más que contiene el derecho. ¿Vamos hasta acá? Bueno, vamos a cerrar en esto último que desarrollamos recién. Mañana, miércoles, espero estar un poquito mejor de la... Voy a dejar de grabar primero, así no me escuchan mis quejas.